La servidumbre es el derecho real ubicado en el lugar número 11, en el 11º lugar. Es decir, que a los efectos prácticos es el último de los derechos reales. Por eso no debe asombrar que confiera muy pocas facultades, que tenga un contenido muy pequeño, un contenido muy limitado, porque repito, a los efectos prácticos es el último. Destaco esto porque no se pasa por alto que faltan todavía analizar 3 derechos más, porque los derechos reales son 14, así que faltan los 3 derechos de garantía, que son la hipoteca, el anticresis y la prenda. Pero estos 3 derechos confieren las facultades necesarias para satisfacerse un crédito, nada más que para eso, es decir, para cobrarse un crédito con el producido del objeto. En el caso de la hipoteca, con el producido de la subasta del inmueble, en el caso de la prenda, con el producido de la subasta del mueble, y en el caso del anticresis, con los frutos que produce el objeto mueble o inmueble. Pero, repito, no confieren facultades materiales en el sentido de brindar una utilidad al titular. De ahí entonces que el derecho de menor contenido, el último de los derechos, si se analizan los efectos prácticos que prestan una utilidad por sí mismos, es el derecho bajo estudio, es decir, la servidumbre, cuyo concepto se ha plasmado en el artículo 2162 y se ha regulado en los artículos que siguen, hasta el artículo 2183. Entonces, se comienza con el análisis de la definición, como naturalmente ocurre con todas las figuras jurídicas, y para eso voy a compartir una pantalla con el texto legal y con algunos dibujos. Como se observa entonces, el artículo 2162, que brinda el concepto o definición, indica que la servidumbre es el derecho real, algo que ya lo sabíamos, es decir, que la servidumbre consiste en un conjunto de facultades o prerrogativas que se ejercen sobre un objeto, sobre una cosa. Además, se indica que ese derecho real recae sobre un inmueble, pero además, para que se configure, necesariamente el sujeto del derecho, es decir, el titular, debe a su vez ser titular de otro derecho real sobre otro inmueble. Por eso se alude a 2 inmuebles. Un inmueble se llama inmueble dominante y otro se llama inmueble sirviente. Y luego, cuando se mencionan las facultades, se establece en esta norma que el titular del inmueble dominante puede ejercer determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Entonces, surge de esta definición que para que se constituya derecho real de servidumbre, necesariamente debe haber un titular de un inmueble, pero ese inmueble no es autónomo, no funciona de manera autónoma, sino que necesita obtener un servicio, de ahí el nombre servidumbre, de otro inmueble. Y por eso se constituye el derecho de servidumbre cuyo objeto es el inmueble sirviente, que es ajeno. Es decir, que el titular del derecho real de servidumbre es titular de 2 derechos reales. En principio, titular de dominio, por ejemplo, sobre el inmueble dominante. Y a su vez es titular de servidumbre sobre el inmueble sirviente. Como no es fácil comprender, en zona urbana no es fácil comprenderlo porque se utiliza poco este derecho, pero sí se utiliza en zona rural con muchísima frecuencia. Por eso se han hecho unos gráficos en la parte inferior de la pantalla para
ayudar a comprender el funcionamiento de este derecho real. En el primer gráfico, en la parte izquierda, se ha graficado precisamente una de las servidumbres más frecuentes, que es la servidumbre de tránsito. La parte negra es una vía pública, es una ruta que circula, que transita, que está ubicada de norte a sur. El inmueble indicado con la letra D, que es apto para la siembra, está en la parte de atrás de otro inmueble indicado con la letra S, que significan inmueble dominante e inmueble sirviente, que también es apto para la siembra. Acá el problema es que el inmueble dominante está encerrado, está enclavado, no tiene salida a la vía pública. Supónganse que para el oeste, para el norte y para el sur del inmueble D, que es el inmueble dominante, hay otros predios y no hay rutas, no hay vías públicas, no hay vías de tránsito cerca. Entonces, para ingresar y salir, el titular del inmueble dominante necesita una servidumbre de paso por el inmueble sirviente, es decir, un camino graficado en este dibujo en la zona sur del inmueble sirviente, por el cual el propietario del inmueble dominante, acá en esta camioneta, puede entrar y salir desde la vía pública hasta su inmueble. Entonces, como se trata de un derecho real de servidumbre, véase que tal como se indica en la definición, el titular del inmueble dominante, es decir, el dueño del inmueble encerrado, puede ejercer determinada utilidad. En esta hipótesis, la determinada utilidad es transitar en auto, a caballo o a pie sobre el inmueble sirviente ajeno, es decir, el inmueble que se interpone entre la vía pública y el inmueble dominante, que también, como se dijo, en esta hipótesis es apto para la siembra. Véase que, como se dijo en la introducción, el contenido de este derecho real es tan pequeño, es tan poco el poder jurídico, que ni siquiera confiere la posibilidad de poseer el inmueble sirviente, ni tampoco de usar el inmueble sirviente, porque no confiere el ius utendi, sino que confiere una sola utilidad específica y determinada, como se indica en el artículo 2162. De modo tal que el titular de dominio del inmueble dominante, que además es titular del derecho real de servidumbre sobre el inmueble sirviente, la única facultad que puede ejecutar sobre el inmueble ajeno es transitar, pasar. No puede, si hay una casa, ingresar a esa casa, si hay una pileta, meterse en esa pileta, si hay un pozo de agua, sacar agua. Lo único que puede es ejercer la posibilidad de usar el inmueble ajeno, pero para una utilidad específica y determinada. En este caso, para transitar. Y por supuesto que por tratarse de un derecho real, esa facultad se ejerce erga omnes, es decir, contra todas las personas. Significa esto que si en el futuro el inmueble sirviente cambia de propietario, sea porque el titular actual fallece y lo hereda sus causavientes, o sea porque lo vende, tanto el heredero como el comprador tiene que permitir que el titular de la servidumbre transite por ese inmueble, porque es una facultad sobre un objeto inmueble que se ejerce sin dependencia, no importa quién sea el propietario. Y en esta hipótesis, la servidumbre también se transmite activamente junto con el inmueble dominante, porque si el propietario del inmueble dominante, que de manera accesoria es titular del derecho de servidumbre sobre el fundo sirviente, lo vende o se muere y lo hereda el causaviente, en tales hipótesis el comprador o el heredero también puede
transitar por el inmueble sirviente, es decir, que adquiere ambos derechos, la titularidad del inmueble dominante y el derecho de servidumbre sobre el predio sirviente. Este es un caso muy utilizado, una de las servidumbres que con mayor frecuencia se ven en la práctica. Otra servidumbre que se ve en la práctica es la servidumbre de sacar agua. Véase que en el segundo gráfico también hay dos inmuebles, el predio dominante y el predio sirviente. Ambos predios son aptos para la construcción, son aptos para vivienda. Pero véase que en el gráfico un solo inmueble tiene pozo de agua, tiene aljibe. Ya puede tratarse de un pozo de agua, como también de una cisterna en la cual se acumulan aguas pluviales, o puede tratarse de un curso natural de agua, por ejemplo, en zona de cordillera, uno de los tantos ríos o arroyos que descienden de la cordillera, o en zonas altas, en zonas de sierras, como en zonas de Córdoba o de San Luis. Entonces, en esta hipótesis hay dos inmuebles. El problema es que un inmueble, que es el inmueble que ahora va a ser dominante, no tiene acceso al agua. Y como necesita agua, porque un inmueble sin agua no es apto ni para la habitación, ni tampoco es apto para la siembra, siempre hace falta agua. Entonces, se soluciona este conflicto o este problema mediante la constitución de una servidumbre de sacar agua, que significa que el propietario del inmueble dominante, que a su vez y de manera accesoria es titular de servidumbre sobre el inmueble sirviente, puede ejercer determinada utilidad sobre este último objeto. Y la utilidad consiste en transitar por un caminito señalado con la línea de puntos hasta el pozo de agua o cisterna o curso de agua, sacar agua con baldes, con cubas y volver a su predio con el agua. Entonces, nuevamente, por tratarse de un derecho real, el titular del inmueble dominante ejerce su derecho de servidumbre erga omnes, puede sacar agua del inmueble sirviente independientemente de quién sea el dueño. Así que si el propietario originario lo vende o fallece, el propietario del inmueble sirviente sigue sacando agua de ese inmueble y no importa quién sea el obligado a permitir el ejercicio. Por otra parte, por tratarse de una servidumbre que también se transmite activamente, si el propietario del inmueble dominante transmite su derecho de dominio, en la hipótesis, junto con la transmisión del dominio se transmite la servidumbre sobre el predio lindero. Entonces, cualquier persona que resulte ser propietario del inmueble dominante puede sacar agua del inmueble sirviente. Y en el tercer gráfico existe otra servidumbre que también se presenta con frecuencia. Hay tres inmuebles. En el inmueble dominante que está en el centro, se ha graficado un aeródromo o un aeroclub o un aeropuerto. Y supónganse que el predio es de dimensiones más bien reducidas, de modo tal que en los predios linderos, el predio que es apto para la siembra, que se encuentra al oeste, y el predio que se encuentra al este, que también es apto para la siembra, se debe constituir servidumbre de no edificar, porque si edifican, colocan antenas o colocan árboles de altura considerable, como son los eucaliptos, puede darse el caso que impida el funcionamiento, impida el ejercicio de esta función que tiene el inmueble dominante, es decir, aeródromo, aeroclub, aeropuerto, porque no queda espacio para el despegue y para el aterrizaje de las aeronaves. Entonces, en esta hipótesis se constituye servidumbre de no edificar sobre ambos inmuebles sirvientes que siguen siendo aptos para la siembra. Los titulares de dominio de los inmuebles sirvientes pueden sembrar,
pero no pueden colocar antenas, ni edificar, ni colocar ningún elemento a más de determinada altura, de modo tal que permite el funcionamiento del aeródromo en el inmueble dominante. Esta también es una servidumbre que se presenta con bastante frecuencia. Queda claro entonces que en todos los casos existe dos inmuebles, en el último caso 3, porque así ha sido el ejemplo, podría ser 2 solamente, suponiendo que tiene espacio suficiente hacia el oeste, el inmueble dominante. Bueno, tendría que constituir la servidumbre solamente sobre el inmueble sirviente que está al este, el que ahora destaco. Pero como se observa en todos los casos, existen dos inmuebles, un inmueble que necesita un servicio y un inmueble que presta el servicio. Y el titular del inmueble que necesita el servicio, es decir, el inmueble dominante, se convierte en titular de dos derechos reales. En primer lugar, titular de dominio o otro derecho real, pero generalmente el dominio de su inmueble y por lo tanto también titular de servidumbre sobre el inmueble sirviente ajeno. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido de utilidad los gráficos y espero verlos pronto en alguna reunión presencial. Hasta la próxima.